La cantidad de veces que me han pedido que haga esta mujer. Estamos hablando de Ado. Estamos hablando de Ado, una cantante japonesa que la viene rompiendo. Yo hace mucho escuché algo de ella que quedé loco y sin idea. Que tiene, chicos, ¿cuánto? ¿21 años? No, sí, 21. Que desde el año 2020, en su debut, llegó a ser número 1 de Billboard. Esperen a escuchar a esta mujer. Ado en el canal por primera vez. Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Recuerden que si les gustan estos videos se pueden suscribir a este canal. Activen la campanita, por favor, pónganle me gusta y déjenme acá abajo alguna recomendación para un próximo video. Ravel, a ver qué onda. Empezamos con una voz débil, una voz como a punto de cortarse, muy delicada, lo cual lleva muchísima atención para que no se corte la emisión, y cuando se corta lo hace de manera intencional porque tiene que ver con una búsqueda estética. El manejo de la voz de esta mujer es increíble. Compositora. Fíjate cómo maneja los contrastes con todo este creyendo que tuvo la música recién, con todo este hype que se logró. Es muy difícil continuar con esa relajación vocal. No irte, no subir el volumen, no sobreafinar las notas. Es muy complicado. No puedo contener la respiración y se corta el sonido de su voz. ¡Los quiebres! ¿Cómo podés no? ¿Cómo podés no irte? ¿Cómo podés no desafinar? ¿Cómo podés no perder la direccionalidad del sonido? Que alguien me explique, porque la verdad que yo no lo entiendo. O sea, es un montón de cosas que juegan en contra de poder sostener, ¿entendés? De sostener la intención, toda esta expresividad que tiene, toda esta expresión en la voz, todos estos recursos expresivos, están exacerbadísimos. Y es muy fácil irte, es muy fácil confundirte. Aparte, fíjate esto del recurso de lo visual, porque ella no se muestra, ella no está ahí, o sea, no es ella, su físico, su cuerpo, el punto de atención. Entonces, la estimulación visual del escenario, de las luces y de todos los efectos es lo que cumple como el show visual, ¿entendés? Ella no forma parte del show visual para nada. Sí, su sombra y su silueta, claramente, pero me parece que es un gran concepto esto de que su voz es lo que realmente se está destacando. ¡No puedo creer! ¡No! Es espectacular. Es espectacular. Los cambios de clima. ¿Cómo maneja las intenciones? La toma de aire como recurso expresivo. El cambio en la musculatura, chicos. Hay determinada cantidad de grupos de músculos que hacen que funcionen tus cuerdas vocales para ciertas notas, para cierta altura. Después deja de funcionar para que otros se metan, otro tipo de músculos, intervengan para poder generar otros sonidos. Entonces los saltos y ese cambio en la musculatura a mí me deja que no lo entiendo. La agilidad. Y no busca las notas, no es que hace sino que
directamente va, las encuentra sin dudarlo. Los flips, las desconexiones, la musculatura muere y vuelve a arrancar en menos de nada, retomando la nota perfecta con la cantidad de aire que venía. A mí me apasiona, me apasiona escuchar algo así. Eso es lo que me vuelve loco. Y fíjate cuando está abajo y hace voz de cabeza, porque abajo es una locura, utiliza también sus graves colocándolos en otro lado, no solamente en la voz de pecho, que es la magia que realmente está teniendo. Esto de llevar la colocación, independientemente de la nota que sea, ya sea grave, ya sea aguda, colocarla en diferentes lugares que capaz que le corresponde a una voz, una nota mucho más aguda, ese registro, pero ella lo hace con una nota grave. Entonces pasea por donde quiere, es una loca. Y lo que a mí me sorprende para bien es que llega al final de la canción sana y salva. O sea, llega sana de la voz, llega impecable, impoluta. O sea que la técnica que tiene, vaya uno a saber dónde la ha conseguido, cómo ha logrado esto. Porque la verdad que hacer todo esta perfo, toda esta locura con la voz, si lo haces mal, ya está, no llegás al final de la canción, no llegás al final del recital. Que vos imaginate que la mayoría de las canciones son todas así. Entonces, ¿cómo llegas al final del recital si no tenés técnica? Es excelencia lo que estamos viendo, excelencia vocal. La técnica es maravillosa, impecable. ¿Cómo hace para pegar la nota de arriba? Hasta la cámara se me puso loca. ¡Dios! La amo. Si hay algo que me falta a mí, es poder verla realmente, ver su boca, ver su lengua, la laringe, el cuello, la toma de aire. No hay sonido que se pueda hacer con la voz que no haya hecho. Usando la toma de aire como recurso, que también se usa mucho para limpiar las cuerdas. Pero no entiendo. La musicalidad de esta mujer, claramente, hacer algo absolutamente diferente, súper distinto, una propuesta que no estamos, depende de lo que vos escuches, ¿no? Pero culturalmente acá, muy acostumbrados a escuchar, te puede chocar completamente y te puede no gustar, porque eso va en cuestiones de gusto, pero yo estoy hablando puramente de la técnica y a mí me sorprende sobremanera el manejo que tiene sobre su voz. Controlar la respiración es un arte. Es un arte, no puedo creer. Está estratégicamente pensado en dónde va a respirar y en dónde no. Hay fiatos que son así, hay otros que son súper extensos. Repito, fiato es cuando lo que te dura una respiración para el tiempo de canto que estás haciendo. Está estratégicamente pensado en dónde respirar. Entonces eso también, hacerlo inteligentemente te facilita mucho las cosas. Y próximamente viene Argentina. Lo que debe ser este recital en vivo. Los que van, por favor, me lo cuentan, me lo dejan acá en los comentarios. Me dejan también alguna otra recomendación de algún otro cantante que quieran ver. Algún aspecto de lo vocal que quieran que yo hable en un próximo video de ella. Me lo pueden dejar acá abajo también. Suscríbanse a este canal, activen la campanita si quieren más videos de ella. Pónganle me gusta y obviamente déjenme acá algún comentario. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.